Geometría sagrada en las ciudades antiguas. Las antiguas civilizaciones tenían muchas más cosas en común de las que nosotros somos capaces de identificar. Al parecer, casi todas las comunidades ancestrales estuvieron conectadas por una misteriosa geometría sagrada universal. Un estudio reciente confirma que, de algún modo desconocido, utilizaron un patrón común en la edificación de sus monumentos. Los acueductos de Nazca son sin duda una muestra de los grandes trabajos de precisión de la ingeniería hidráulica de la cultura nazca. Gracias a ello, se siguen usando al día de hoy. En el sur de Perú encontramos los puquios de Nazca, tal vez más famosos de la América prehispánica. Estos pozos o manantiales de agua, horizontales, se encuentran en los valles de Tierras Blancas, Ajua, Tagua, Las Trancas y Nazca y se crearon para aprovechar los acuíferos subterráneos. La función de los acueductos de Nazca era la de recuperar el agua de grandes profundidades a través de canales recubiertos con muros de piedra. La idea era tomar el agua desde los puquiales de los ríos y llevarla mediante conductos subterráneos. En todo este camino, se encontraban las chimeneas en espiral, que permitían el acceso al agua y su contacto con el exterior del valle. Ciudadela de Jaca. Jaca, en la provincia de Huesca, siempre ha sido uno de los grandes, si no el mayor, baluarte pirenaico español. Esta pequeña ciudad se ha visto inmersa en muchas batallas, debido a su posición estratégica respecto a pasos fronterizos tan importantes, como el de Somporto o el Portalet, en el Valle de Tena. Debido a ello, goza de una de las fortalezas más impresionantes de España. Originaria del siglo XVI, la ciudadela de Jaca o Castillo de San Pedro, se conserva casi perfecta, luciendo el estilo italiano que la marcó desde el principio. Insigne arquitecto, Tiburcio Spannocchi al frente del diseño de una fortaleza italiana pentagonal, que se conocería hasta el siglo XIX, como Castillo de San Pedro. Estaba pensada para las nuevas formas de guerra. Sus muros eran mucho más bajos que castillos medievales, como el de Gormaz o Burgalimar. La artillería había hecho que las murallas altas dejaran de ser una ventaja. Al estilo de las ciudades ideales, la geometría perfecta permitía, además, componer un completo sistema defensivo, que cubría todos los frentes. La ciudadela de Jaca conserva su foso, baluartes, escarpas, contraescarpas, cuarteles, polvorines, túneles, además de una entrada, a la que se accede cruzado el foso mediante un puente levadizo. Todo ello, restaurado en los años 60 del siglo XX tras ser nombrado Monumento Histórico Artístico. Ciudadela Palmanova en Italia. Proyectada y construida por los venecianos, a partir de 1593 para convertirla en el baluarte de un urbanismo geométricamente perfecto, Palma, como se la llamó inicialmente, reflejó admirablemente el modelo renacentista de la ciudad ideal, como transposición del riguroso orden filosófico, con los conceptos constructivos de los antiguos griegos y romanos, y debido a su posición privilegiada, bajo la línea del horizonte que le daba el carácter de una fortaleza inexpugnable, se utilizó para acoger y centralizar al pueblo de la República de Venecia. Sin embargo, el destino burlón se dedicó a desestimar lo planeado y, una vez terminado el edificio, al final nadie quiso vivir en esa ciudad tan insólita y alejada de los esquemas habitacionales convencionales. Así que al gobierno no le quedó más remedio que poblarlo con prisioneros de Venecia. Reconocida durante mucho tiempo en la región como una hermosa ciudad, Palmanova ha sido incluida en el artículo de CNN Travel sobre las ciudades estelares de Europa, maravillas de la ingeniería renacentista. El artículo describe varias ciudades en forma de estrella en toda Europa que se construyeron en los siglos XV y XVI, todas con el mismo diseño puntiagudo distintivo. Para cualquiera que aún no haya visitado, la ciudad de Palmanova es una fortaleza en forma de estrella de finales del siglo XVI construida por los venecianos. En 2017, la ciudad fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La fortaleza Njálsborg. Njálsborgs Fastning, es una fortaleza en Kirkogardsholmen, en la desembocadura de Gotha Alps, a la entrada del puerto de Gotemburgo. Las fortalezas comenzaron a construirse en 1653 para defender la ciudad contra la flota danesa, que construyó una fortaleza, en el mismo sitio ya en 1644. Ha sido sitiada, pero nunca capturada por las fuerzas enemigas. Njálsborg es un monumento de construcción estatal, desde el 25 de enero de 1935. Es una de las 11 estaciones de saludo de Suecia, donde las Fuerzas Armadas emiten saludos oficiales en días festivos especiales como los días nacionales, el cumpleaños del rey, etc. Durante la Guerra Ascania en 1675-1679, las fortalezas participaron en la defensa de Gotemburgo contra el ataque danés, y durante las partes posteriores de la Gran Guerra Nórdica, en 1717-1719, fueron incluidas en la batalla con las fuerzas navales danesas noruegas bajo el mando de liderazgo del almirante Peder Tordenskjold. Cuando las fortalezas perdieron importancia como instalación militar a finales del siglo XIX, se utilizaron cada vez más como prisiones hasta 1866.
Durante la Primera Guerra Mundial, las fortalezas desempeñaron un papel como Minforrad, que defendía en parte el puerto de Gotemburgo. Originalmente, las fortalezas de Gotemburgo tenían 4 tareas: proteger a los ciudadanos individuales y sus propiedades, lo que estaba claramente formulado en la Carta de Privilegio de la ciudad en 1621, en caso de guerra con Dinamarca, constituiría un apoyo importante. La ciudad Gran Michele fue fundada después de que el gran terremoto de Sicilia de 1693 acabará con un asentamiento anterior llamado Occhiala, ubicado al norte de la actual Gran Michele. Los sobrevivientes construyeron una nueva ciudad y la llamaron Gran Michele, en honor a St. Michel, con la esperanza de que el santo protegiera la nueva ciudad de más desastres. Gran Michele fue construido por Carlo Maria Carafa Branciforte, el príncipe de Roccella y Butera. Diseñada por Michel da Ferla, fue la primera ciudad de Europa con planta hexagonal. Probablemente su trazado esté inspirado en Palmanova, una ciudad fortificada construida 100 años antes. La principal diferencia es que Palmanova se basa en un polígono de 9 caras, mientras que Gran Michele tiene una planta hexagonal que podría extenderse indefinidamente. La planta hexagonal diseñada para Gran Michele está dividida en 6 sectores por 6 calles que convergen todas hacia la plaza principal, también hexagonal, sobre la que se asomaban las oficinas públicas. Se crearon muchas áreas de recolección en la ciudad para que los residentes se reunieran en caso de que ocurriera una calamidad. Estas plazas eran equidistantes y todas conectadas por una red vial geométricamente concéntrica alrededor de la plaza principal hexagonal, ahora llamada Plaza del Príncipe Carafa. Más allá del hexágono, se diseñaron 4 distritos rectangulares. Se suponía que uno de ellos contendría el Palacio del Príncipe, pero nunca se construyó. El Castel del Monte. 8. El número clave de Castel del Monte. Originariamente, Castrum Sancta Maria de Monte, Castillo de Santa María del Monte, es sin duda una de las construcciones más populares de los tiempos del emperador Federico II. Se encuentra en Apulia, al sudeste de Italia. El castillo fue levantado entre 1240 y 1250, aunque el edificio da la impresión, sobre todo en su nivel interior, de no haber sido nunca completado. Las 2 plantas en las que se divide Castel del Monte, ambas compuestas por 8 habitaciones desarrolladas en torno a un jardín central, también de forma octogonal. Gracias a 2 rampas reconstruidas en 1928, dispuestas simétricamente entre ellas, se llega, al este, al majestuoso portal principal de escombros coralinos, majestuosidad que se refleja en toda la estructura, y que es iluminada únicamente por el patio central en correspondencia con 3 puertas y de 3 ventanas, respectivamente en los pisos inferior y superior del castillo. El castillo está lleno de simbolismos difíciles de resolver y entender. Su forma de corona no es casual, sino una representación consciente de la corona del emperador. 8 esquinas también tiene la capilla palatina de la Catedral de Aquisgrán, donde Federico II fue coronado. La forma octogonal también se puede relacionar con las decoraciones de la arquitectura musulmana. Otra teoría establece que el castillo fue levantado teniendo en cuenta distintas constelaciones estelares. Así, en diversas fechas del año se producen determinadas situaciones de luz y sombra que convierten al castillo en un calendario celeste en 3 dimensiones. La geometría sagrada definitivamente contiene un elemento espiritual, y es un valioso intento por develar la lógica del universo, y asociar las figuras presentes en el mundo a una dimensión más elevada, que de su propia materialidad. Las construcciones antiguas eran muy bien estudiadas según los estudios dejados en herencia por los grandes arquitectos maestros de la historia, y poseían mucho conocimiento y sabiduría ancestral.